Bueno, y ahora sí, ¿qué te parece si... Vamos, Sí. qué invitado que tenemos. Tenemos Qué invitado un que gran... tenemos. Sí, y tengo muchas preguntas para hacerle. Este próximo invitado lo presenta Nutriog SRL y él es el arquitecto Daniel Chaín, entre tantísimos títulos. Vamos a ponerlo como arquitecto, ¿está bien? Está muy bien. Está Queda muy bien. corto, queda muy corto Muy decir el bien. arquitecto nada más. Yo vi su currículum Arc y... podría ser. Arc. Claro, más abreviado, ¿no? Yo vi su currículum y dije, pero mirá todo, dijimos arquitecto. Daniel, un orgullo para la comunidad libanesa. supuesto. No solo para la comunidad libanesa, sino bueno, es del riñón del Club Libanés de Buenos Aires. Así Él, su padre, ya nos va a contar un poco más adelante también. Pero bueno, él fue nada más ni nada menos que secretario de Obras Públicas de la Nación, fue ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras cosas. Entre Pero así otras que la cosas, verdad sí. que nos engalana la mañana aquí en el programa. Muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes particularmente por la presentación y Bueno. por la invitación, por supuesto. No, Un por placer recibirte, Daniel. Bueno, comencemos hablando de tu carrera, de tus inicios como arquitecto. Qué loco. Difícil porque, bueno, yo soy el primero de los primos, el primero de la segunda generación. Mis padres y mis tíos nacieron en la Argentina, mis abuelos vinieron de fuera, con lo cual era el primero, tenía que romper El molde. el molde y, bueno, y ser profesional, porque era imprescindible ser profesional. Sí. Como Bueno, toda uno buena elige- familia libanesa. Mi Uno hijo- elige mi la hijo el carrera. doctor. ¿No? Claro. Claro. El aspiracional de una familia que inmigró. Y bueno, ahí en el año 70 yo entré en la Facultad de Arquitectura, en el 77 me recibí y mágicamente ese mismo año fue muy divertido. Cuento porque, padre, obviamente, para mi padre se recibió su hijo, wow, fiesta. Claro. La alegría de esa fiesta, no voy a contar detalles de la misma por razones obvias. Eso es lo que nos interesa. En la misma había un gran amigo de mi padre, también de origen libanés, Sí. que me dice que era un ingeniero muy exitoso en Argentina, vicepresidente de una de las compañías más grandes en el tiempo en Argentina, y me dice, ¿no querrías entrar como becario? Así que mi principio fue gracias a este gran amigo, Jorge Hayek, Mirá. gran amigo de mi padre, Sí. que me dio la oportunidad de ser el primer becario de la empresa SOCMA. Muy bien, gran empresa. Bueno, así comencé. Tu pregunta es cómo comencé. Bueno, también antes habré hecho alguna cosita de arquitecto básico, arreglando una casa de alguna persona conocida. Bueno, ese tipo de cosas. Alguna intervención en la fábrica familiar, como arquitecto. Ahora, siendo arquitecto, una vez que te recibís, tus primeras obras, tu primera obra, ¿te da miedo? Decís, Absolutamente. a ver si Te hago da algo terror, más. te da. Claro. No miedo, terror te da. Porque no, yo me imagino que debe ser mucho peor ser médico. Claro. Porque imagínate que a mí me daba miedo y eran cosas las que yo intervenía. Imagínate a alguien que interviene sobre vos. Sí. Bueno, ok. Pero tuve también suerte porque ahí tuve dos maestros que no eran profesionales, que eran dos maestros mayores de obra, uno y el otro era un capataz. Mm. A todos les recomiendo que lo primero que hay que hacer es ir a la obra. Cuando te recibís, lo primero que tenés que hacer es hacer aprendizaje en obra. En campo. Que sería como, Claro. como para el médico ir al hospital, ¿no? Claro. Entonces, bueno, sí te da terror. Uno tiene ¿Qué miedo, va? no sé, ¿cuál ¿Qué es sé el yo? mayor miedo? Que se te caiga una casa, ponele. Los miedos son diversos. Yo casi diría que como toda profesión, es no cumplir con el objetivo, que el objetivo es satisfacer la necesidad del que le está sirviendo profesionalmente. Claro. En el caso del arquitecto que hace una casa para alguien, o podría ser mucho más tarde, cuando tuve vida pública, digamos, no cumplir con la expectativa de los vecinos o con los ciudadanos, porque es lo mismo, ahí vos estás sirviendo a alguien. Claro. Siempre el planteo es de servicio, y si el servicio está bien, fantástico, todo el mundo pero vos mismo te sentís, la satisfacción de uno es lo importante, ¿no? Daniel, ¿por qué elegiste la arquitectura? Es una pregunta interesante.
Tal vez cuando uno... La verdad que si te lo digo, no sé si es lo que yo construí durante el proceso de mi vida profesional y mi vida en general, o si es verdad lo que te voy a contar. Pero es una mezcla de la cuestión cultural, la cuestión estética, la función que representa la arquitectura, y hay un prócer de la arquitectura que decía, los arquitectos somos organizadores. ¿Qué organizamos? Organizamos más que 3 dimensiones. O sea, la gente piensa que nosotros organizamos 3 dimensiones, ¿no? Sí. Porque no es un plano, es un espacio. Entonces son 3 dimensiones. Pero además hay una función adentro de ese espacio. Entonces ya hay una cuarta función, Claro. la cuarta dimensión. ¿Qué pasa ahí adentro? La otra es, con el tiempo, este espacio y esta función se modifica. Entonces, hay una cantidad, podría seguir, Sí. hay una cantidad enorme de dimensiones que el arquitecto tiene que utilizar, con lo cual también nos permite meternos en otros campos de actividad, que no son los que en principio todo el mundo entiende el arquitecto es. Entonces, organizar grupos de trabajo gigantes, pensar que para hacer una vivienda vos necesitas decenas de distintos gremios, de distintas sapiencias. Hay que coordinar todo y las eso. tenés que coordinar. Bueno, entonces uno empieza a aprender otro tipo de acciones y de skills, Sí. no sé cómo decirlo, perfiles, Sí. al respecto de la organización de cosas o de gente. Claro. Y hubo algún, no sé, cuando pensabas o soñabas ser arquitecto, algún edificio o algún emblema de la ciudad o algo que te captó y dijiste, bueno, esto me hubiera gustado hacerlo a mí, me hubiera gustado construir esto. No en el antes. No en el antes. Durante la Sí durante la vida profesional. O sea, en el antes vos lo que haces es incorporás, ¿no? Sí. Incorporás, pero no te parece el deseo de haber sido, porque no estás en condiciones de serlo. Claro. Vamos a poner la Casa de la Cascada de Wright. No sé si no la conocen, vayan y búsquenla en la web, van a encontrar una cosa que es maravillosa. Me apasionaba estudiarla, verla, entenderla, qué sé yo, Sí. el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA. No se me ocurriría jamás haber pensado que yo la podría hacer. Ahora, durante el tiempo de la ejecución del desarrollo de la carrera, empezás a ver otros tipos de situaciones. Qué sé yo, vas y visitas lo que sea, en cualquier parte del mundo, de uno de los grandes colegas y decís, wow, qué fantástico, cómo me hubiera gustado poder estar en este equipo de trabajo. A lo mejor no hacer lo que él hizo, sino haber estado en ese equipo de trabajo, colaborado. para saber cómo fue la génesis de esa cosa maravillosa que ahora estás viendo, ¿no? Sí. Durante tu carrera, bueno, has transitado por diferentes áreas. ¿Crees que el hecho de ser arquitecto, recién mencionabas esto de las dimensiones, te hace poder tener un ojo más entrenado y ver más allá o ver en otra dimensión diferentes situaciones para aplicarlo a la vida? Sería pretencioso que diga que sí, pero es lo que pienso. Ok. O sea, sí, creo que, a ver, que se nos entrena en la profesión, se nos va entrenando a tener una cierta sensibilidad que va más allá, y ahora por ahí puedo contar una anécdota o un pensamiento al respecto, más allá de la cuestión meramente técnica. Yo cuando estaba estudiando, al final de la carrera, decía, cuando tengo un estudio, tengo que tener conmigo trabajando en mi estudio un profesional de psicología. ¿Cómo voy a saber qué es lo que me quiere decir alguien que me va a transmitir verbalmente su deseo para hacer su casa? Y yo, de pronto, lo que él está expresándome no es literalmente, no es lo que quiere. Yo necesito a alguien que pueda ir profundamente a interpretar lo que dice. O sea que yo necesito casi ser
un analista Claro, claro. De personas. para poder retribuir eso, porque alguna vez después, más adelante en el tiempo, en algunos de los estudios que hice afuera, el tema de comprender con profundidad en la cadena de valor, no importa dónde estés en la cadena de valor, vos siempre sos cliente y proveedor en la cadena de valor, entender muy claramente lo que te piden para poder transmitirlo muy eficientemente para que luego lo que vuelva sea lo que está deseado. Claro. Bueno, Es muy difícil llevar a cabo una idea, un pensamiento al papel, digamos. mira, vos sabés que, a ver, más que lo que es difícil, está bien lo que decís, pero hay una etapa anterior. Es llevar al papel el deseo de otro o de otros, o la fantasía, Sí. lo que él tiene en la mente, que además no se expresa con situaciones concretas, sino con una mezcla de emociones y vivencias futuras deseadas. Entonces, es agarrar eso Proyectarlo. y traerlo Claro. no al papel, a la realidad. Sí. Y Daniel, una pregunta con eso, en arquitectura, en la formación formal, universitaria, en otras disciplinas del diseño, ¿hay psicología? ¿Están esas materias justamente para tratar esto tan interesante que planteas? ¿En arquitectura no hay psicología? En mi época no. En mi época no la había. De alguna manera, los profesores de mi carrera obviamente, los profesores de arquitectura son arquitectos, con lo cual realmente esta no es una vivencia nueva, pero no es que había un profesional de la psicología. Lo que pasa es que con la suerte de haber trabajado en una estructura empresaria te permite pensar siempre en que la satisfacción del cliente es el tema central, porque la única manera que una empresa funciona es que si el cliente está satisfecho, pero si no está satisfecho, se acabó la empresa porque no tiene más clientes. Claro. Claro. Bueno, un día entonces entraste en SOCMA. ¿Y cómo llegás a la función pública? Muy loco. A ver, la escala de la arquitectura es un edificio. A mí me empezó a interesar muchísimo la escala siguiente, que es la ciudad, el ámbito un poco más grande, el urbanismo. Muchas veces la gente habla de Ver urbanismo. el bosque y no el árbol, digamos, un poquito así. Digamos, hay un hábitat privado, por ejemplo, casa, Sí. trabajo, estudio, lo que sea. Y hay un espacio comunitario, ciudad, el ámbito que compartimos, tal vez con el que no conocimos nunca, pero que en realidad depende cómo se mueve, cómo es el continente, cómo funciona el contenido, nosotros, no las cosas, Sí, las sí. personas. O sea, yo hablo de no el urbanismo de las cosas, el urbanismo de las personas, ¿no? Eso es lo que me interesa. Entonces me fui a estudiar economía urbana. Hice un posgrado en economía urbana en la Universidad de Itela. Bueno, o sea que ahí arranca un Tu pensamiento que empieza a trascender una dimensión de las que hablábamos para ir a una dimensión un poco más grande. A fin de siglo pasado, Sí. que yo soy una persona Bueno, con mucha un montón experiencia, eso. hace más de 25 años, yo estaba trabajando todavía en el grupo en SOCMA, y entonces Sí. voy y le digo a Mauricio Macri, en ese momento yo trabajaba con él, Sí. le digo, me voy, me quiero ir, termino lo que estoy haciendo, siempre, claro, ¿qué le pasa a un profesional que trabaja ya en un nivel de gerencia o de dirección, ¿no? Que los desafíos Sí. Los desafíos. Se limitan ya. No, los desafíos te atraen.
Ok. Todo lo contrario. Te atraen. Los desafíos te atraen. Sí. Entonces yo digo, te pido por favor, termino esto, te lo entrego con un moñito y yo me quiero ir. En búsqueda de más desafíos. En busca de desafíos, pero ya no dentro de una organización Ok. como Algo una más estructura grande. empresarial, Sí. sino en lo mío. O sea, poner mi estudio. Yo ya tenía un estudio al mismo tiempo. Yo ya había puesto un estudio en paralelo al cual le dedicaba mucho menos tiempo. Bien. Muy divertido esto porque fue en el 2001. Justo, el mejor Un año momento del país. bisagra Me fui de la cómoda situación de tener un sueldo a fin de mes. Daniel Chaini Asociados. Ahí como está, dice yo el no Zócalo. llego a ver. Sí, Yo lo exacto. veo. Ese es mi estudio actual, porque tuve el que estoy contando era uno anterior Ok. que tenía con otros socios, pero en 2001 lo cerramos, porque en Sí. Argentina se cerró. Se Claro. cerró todo. Ok. Cuando cierro el estudio, y me voy, primero me voy, después cierro el estudio, me pongo a estudiar. Claro, digo, ¿qué hago? Bueno, estudio. Si no tengo nada que hacer, estudio. Estudio. Entonces me fui a estudiar economía urbana. Economía urbana. Al tiempito, poco tiempo, me llama Mauricio y me dice, che, ¿sabés? Porque cuando yo me fui, Mauricio me dice, si voy a tener, si llego al sector público a tener un puesto ejecutivo, te llamo a ver si me querés acompañar. Yo dije, pobre, ¿no? Debe estar tomando algo raro que le hace mal a la mañana. ¿Te interesaba la política en ese momento? Siempre me interesó la política porque si te interesa lo que te acabo de decir, Sí. Claro. el interés sobre la cuestión, sobre que el mundo ande bien y que funcione bien, no hay otra manera de que exista la buena política. Pero cuando digo política me refiero quizás a la exposición, y más en la política argentina, que es muy compleja. Bueno, yo te diría que saquemos la Argentina, porque si podemos ver cualquier ejemplo hoy en día, te das cuenta que es así, a mi criterio por lo menos. No es uno no piensa en eso. Piensa en lo que puedes hacer, en lo que puedes lograr para resolver, para mejorar. Lo mismo que estábamos hablando antes. Sí, sí. Digamos, jamás se me cruzó la situación de, bueno, si me meto en esto voy a tener un problema. Déjame que te lo ponga en otros términos. Nos quejamos por eso que además no es profesional de la política. Esto estoy de acuerdo con ello. No profesional de la política, pero sí hacerte cargo en parte de lo que puedas agregar a tu sociedad. Claro. Lo mismo que estamos hablando cuando hablamos del club. Sí. Sí. Es lo mismo. El punto es este. Si nadie lo hace, ok. Alguien lo tiene se que hacer. entendió. Sí. El silencio a veces es más Sí. profundo que las palabras. Tal cual. Entonces, el tema está, si está en mira, no funciona el ascensor, la lamparita del hall no funciona. Pero en el consorcio nadie se ocupa y el portero no trabaja. Algo Fenómeno. mal. Algo anda mal. Algo anda mal. Alguien Bueno, tiene que- alguien se tiene que hacer cargo. Si nadie se hace cargo, bueno, lo mismo pasa a nivel de una ciudad, a nivel de un país. Si nadie se hace cargo, me parece extraordinariamente negativo echarle culpas a los políticos porque se ocupan. El tema está en que de vez en cuando hay que hacerse cargo. Claro. Aunque sea un ratito. Si te haces cargo, si todos nos hiciéramos cargo un poquito de tiempo, tendríamos mejor política. Bueno, Siempre que eso alguien es lo se hace cargo de algo, de lo que sea a nivel político, ¿no? Siempre va a recibir críticas. Claro. Es así, es inevitable, no pasa en todas las índoles. Entonces, en la época esa que Mauricio te ofrece participar, en la época que él estaba en Boca, ¿no? Más o menos. Sí, él estaba en Boca, yo soy de River, con lo cual ahí hay una diferencia enorme, Mostró amplitud. pero bueno, yo pensé que estaba medio de la nuca, pero me pregunta, y le digo, bueno, y me pregunta en realidad, porque iba a empezar, perdón, Sí. iba a empezar a trabajar, a estudiar la ciudad de Buenos Aires. Me pregunta sobre una persona en particular, le digo, qué sé yo cuánto, y a los 6 meses dije, abran cancha, yo también voy a estudiar y a trabajar, a pensar esto para futuro. Así que así fue, y bueno, ese fue el comienzo de la historia del PRO, que esto fue
éramos 7. O sea que sos uno de los fundadores, se puede decir, del PRO. Sí, se puede decir, éramos 7. 7. Así fueron los comienzos. ¿Y Absolutamente. quiénes eran esos 7 en ese momento? Los 7 eran 3 profesionales y 4 jóvenes estudiantes de economía que hacían el trabajo de zapa, digamos, ¿no? El trabajo más duro, pero eso es todo lo que era. ¿Y cómo fue ese transcurso? El transcurso, cuando decís el transcurso desde Desde que comenzaste en la función pública. Pero fue mucho, digamos, la primera parte de esto fue, el estudiar, el armar programas y bueno, entonces despacito fuimos armando. Bueno, el equipo que trabajó conmigo en el pensamiento para después hacer las cosas que hicimos en la ciudad, llegó a tener en la fundación Querer y Crecer 400 personas, entre las cuales estaban los principales arquitectos del país que yo consultaba, obviamente no integrándolos a un equipo de trabajo, sino ir a Mario Roberto Alves y preguntarle qué le opina de esto, o ir a Solsona, o ir al ingeniero Pupo, a los más capos de las disciplinas en las cuales nosotros Daniel, invitarlos a pensar. ¿me ayudas un poco a repasar? Dale. Porque vos estás a cargo de las obras públicas, o desarrollo urbano, que es un poco... El planeamiento, o planeamiento y desarrollo los proyectos urbano. y las obras. Sí. El tema de los arroyos, el arroyo Maldonado, vos sos responsable o eras como la autoridad de eso, que fue, la verdad, para los que somos de la ciudad y nacimos en la ciudad, creo que fue de las una cosas gran más obra importantes y exitosas que ha logrado la ciudad, porque se inundaba siempre y creo que debe ser de tus... Y ayúdame a qué otras cosas estuviste vos un poco con el Teatro Colón también, toda la remodelación del Teatro Colón, el Centro Cultural San Martín, ¿o no? El Centro Cultural San Martín, ahora. Acabamos de terminar el proyecto con un grupo de arquitectos y ingenieros que se está empezando a refaccionar. El Teatro San Martín, la Usina de las Artes, el Museo de Arte Moderno, la peatonalización en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, el edificio de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Son todos lugares maravillosos. Y respecto a eso, una consulta un poco actual. Dime. La inversión en obra para mantener el patrimonio urbano de una ciudad como Buenos Aires. Sí. ¿Qué consideración te merece? A ver, es lo mismo, es un problema de escala. Pensá en tu casa y ya tenés una respuesta. ¿Alguna vez si la hiciste? Si no la pintás nunca, si nunca verificás el estado de las cañerías, si nunca de pronto cambiás lo que se cae. O sea, no existe la posibilidad de no mantener tu patrimonio. Claro. El otro es un patrimonio común, de todos. Hay que siempre lo tenés que mantener. Mantener, limpiar, pensar simplemente en la limpieza. Si no se limpiaran los aliviadores del Maldonado, estaríamos inundados acá. Sí. Claro. Nadando. Aquí. Porque No esta era una de las. Esta es una de las ciudades. En este lugar donde estamos acá, en este momento, que es En la Villa Crespo, en sería. Villa Crespo. Claro. Acá tendremos, cuando llueve mucho, tendremos 1 metro, 1,5 metros de agua. Mirá, La gente salía de acá en botes. bote. Sí, lo hemos visto, yo me acuerdo, y era algo que decían que no tenía solución, y tuvo solución. Claro. Así Es que Y- ahora, cosas maravillosas que me pasaron, vale la pena contarlo porque hasta que te hacían llorar. Señores y señoras que de pronto te reconocían acá, en los barrios que se inundaban, que te venían a agradecer porque ellos habían llegado a perder todo. Cuando digo todo, es todos sus recuerdos. Piensen perder las fotos de nuestros abuelos. Sí. O sea, al abuelo no lo ves más. No. Lo único tal que te quedó es una foto. Sí. No eran fotos en el Digitales. celular, no eran digitales, no estaban en la nube. Sí. Lo Terrible. perdieron. Cuando caminas por la ciudad de Buenos Aires y ves estas obras, ¿qué sentís? ¿Sentís orgullo?
Porque alguna partecita sos responsable de lo que ha pasado. Sí, a ver, no en la cosa, Sí. no siento orgullo por la cosa. Si es que siento orgullo cuando veo la consecuencia de la cosa. Vuelvo al punto. La cosa en sí misma no importa. Importa cómo impacta en las personas. Entonces, excepto en el caso del Teatro Colón. Cuando llego al Teatro Colón, entro a mirar todo como si fuera el primer día. Pero en la ciudad lo que veo es cómo está la gente. Todo el Claro. tiempo lo que miro es cómo está la actitud de la gente. Sí, tal cual. Daniel, fue un placer Un placer, haberte Agus. recibido. Voy a confesar que arquitectura es mi carrera frustrada. Que yo de chica quise ser arquitecta. Estás a tiempo todavía. Por supuesto. Sí, bueno, no sé si dispongo de tanto tiempo como para arrancar de cero, pero me parece una maravilla y te preguntaba lo del pensamiento porque, viste, siempre pienso en esto, en cómo los arquitectos dimensionan y tienen como una visión mucho más amplia, así que admiro a todos los arquitectos. Sé que es una carrera difícil. Bueno, qué sé yo, no sé. Es una maravillosa carrera. Bien. Es una belleza en todo sentido. Te permite disfrutar. Cuando viajas, Sí, disfrutás. totalmente. Disfrutás porque, acá, claro, si yo estudié esto, ¿no? Esas cosas Sí, que es son genial. maravillosas. Y por otro lado, al ser creativo, al ser una situación creativa, no paras nunca. O sea, te Todo el tiempo. acostás, estás haciendo un nuevo proyecto Claro. y mientras tanto estás diciendo, claro, y si yo le pongo esto, y si yo cambio acá. Sí, es genial. Entonces es como, al mismo tiempo, casi te diría que ser no te puedo decir que es relajante, no lo es, pero sí a la cuestión creativa te genera te podés disociar también durante un tiempo de las realidades que a lo mejor no te gustan. Me encanta, Qué me lindo. parece maravilloso. Gracias, Daniel. Gracias, por haber Daniel, venido. gracias a por ustedes. estar con nosotros. Gracias.